Bueno, gente, ¿qué tal? Bienvenidos a este tercer capítulo de A Solas Con, ya sabéis, la serie que quiero llevar a cabo aquí en el Parlamento Europeo, nunca quiero hablar de entrevista como tal porque ya sabéis que no hay preguntas fijas, pero bueno, al final conociendo más en profundidad a diferentes personas que trabajan aquí en el Parlamento Europeo y sobre todo me quiero centrar en eurodiputados. Y el día de hoy tenemos aquí a Tono, me has dicho que te llame. ¿Qué tal, Tono? ¿Cómo estás? Muy bien. Eurodiputado... Muchas gracias por tenerme aquí, y bueno, y poder contar un poquito cuál es la vida que llevamos, ¿no?, los eurodiputados, a ver si vencemos ciertas leyendas que hay por ahí. Sí, sí. De hecho, ya te digo, no tengo preguntas fijas, pero sí que es verdad que con gente que lleves aquí mucho tiempo, digo, vale, es una oportunidad muy buena para poder meternos de lleno en los mantras que pesan sobre los eurodiputados y los motivos. Pero antes de empezar en todo eso, bueno, ¿quieres hacer una breve presentación de ti? Porque yo a veces suelo hacer un poquito, pero al final me he dado cuenta que con el tiempo queda mejor que el propio invitado que viene se presente brevemente. Pues bueno, yo me llamo Antonio López Istúriz White, mi madre es americana, yo soy producto de una relación transatlántica, con lo cual defiendo mucho la buena relación con Estados Unidos, de igual a igual, con Europa. Bueno, yo nací en Pamplona, en Navarra, a los 9 años las cosas se pusieron complicadas, en una época en los años 80 donde ETA, y en fin, estaba muy presente, ¿no?, en Navarra, y bueno, con mi familia pues cambiamos a vivir a Mallorca. Bueno, pues en fin, de unas realidades a otras, ¿no? Que a mí me ha hecho, con el tiempo, y venciendo todas estas cosas, ¿no?, de la nacionalismos utilizados como banderas y contra cosas, en mi caso particular todo lo contrario, para defender la realidad española de que es un país que tiene esas diversidades, ¿no? La del País Vasco, la de Mallorca, la de las Islas Baleares, Cataluña, Aragón, tal. Es decir, yo ya he crecido en eso, ¿no?, en ese respeto y además cariño. Pues mira, en Mallorca pues llegué con 9 años, aprendí mallorquín, ahora catalán, pero bueno, sigue siendo para mí mallorquín. En fin, estudié allí hasta los 18 y luego pues fui a Madrid a estudiar Derecho con un poquito de empresa y en fin, no tenía, siempre me había encantado la política. Claro, eso te iba a preguntar, ¿en qué momento nace...? Desde pequeño, desde que tenía 8 años con mi padre escuchando la radio. Mi padre, que era psiquiatra, no tenía nada de político, nada, cero. Pero sí lo seguía con muchísima atención y tal, y todas las mañanas, antes de ir al colegio, pues escuchaba la radio con él, y yo me acuerdo escuchando a los que hablaban, porque también eran los políticos de la transición, ahora el nivel pues ha bajado un poquito, ¿no?, respecto a aquello, ¿no? Y entonces lo escuchaba y los oía hablar y tal, y yo decía, ay, me encantaría estar ahí, ¿no? Pero claro, no lo podía decir. Ya. Porque claro, mis compañeros, todo el mundo quería ser pues astronauta, yo qué sé, militar, lo que fuese, tal y cual, lo que les pasase. Y claro, yo no iba a decir que quería ser político. Claro, además en ese momento hubiese entiendo... sido muy friki. Claro, la percepción de querer ser político en ese momento, entiendo que no es lo mismo que decirlo ahora. No, pero te quiero decir, incluso estamos hablando con 9 años, que tú dices de repente que quieres ser político, pues imagínate cómo se lo hubiesen tomado mis... No, es raro, sí. Sí, muy friki, como digo, ¿no? Entonces, pues bueno, lo que pasa es que yo, te digo, empecé la carrera y tal, pero seguía sin involucrarme. Y fue al terminar la carrera, lo cual fue un acierto, porque he visto gente joven en organizaciones juveniles de partidos que pues su carrera la dejaron para meterse en política, y creo que eso es un error. Creo que la formación y la práctica es buena antes de meterse en política. Yo lo recomiendo. En mi caso, pues efectivamente, terminada la carrera y tal, pues empecé a estudiar la oposición a diplomático. Persona inquieta como yo, hizo lo que no debes hacer en una oposición, que es poner las antenas, a ver cómo está el panorama y tal y cual, y decidí que al final, como le dije a mi padre, dice, oye, mira, yo creo que voy a ver más mundo con la política, y además la política me motiva y yo quiero hacer lo que me gusta, y siempre fui de la tesis, y así se la he imprimido a mis hijas, que hagan lo que les gusta. Que tienes más probabilidades si tienes también la fortuna de poder hacerlo. Totalmente, totalmente. Es decir, ahí pues aplicarte a ello, ¿no? Y pues tienes más probabilidades pues de que te vaya bien, ¿no? Y yo tuve pues esa inmensa fortuna de que, bueno, pues empecé a colaborar
Y empecé a colaborar poniendo sillas en actos del Partido Popular, Vale. y dando cursos de formación y tal, del partido en distritos donde todavía en aquella época, estábamos hablando de los años 93, tal, pues distritos complicados para el Partido Popular, en Madrid, como Latina, Vallecas, en fin, Usera, bueno, tal, ¿no? Y pues íbamos allí todos los fines de semana y tal, y hacíamos reuniones y bueno, formación y tal, ¿no? Y luego ya te digo, pues, y en los actos ayudando. Me metí luego en Nuevas Generaciones, en Internacional, y yo tenía una vocación, siempre había tenido más o menos internacional. Tal vez el hecho de haber vivido en Mallorca, rodeado de europeos, pues a lo mejor ayudó algo. Eso te quería preguntar. Bueno, bajar de mi casa y encontrarme, pues siempre digo, con la cervecería alemana, con el restaurante finlandés, tal, que en Mallorca los hay de todos los colores, ¿no? Es decir, pues oye, pues ahí hay una interacción que a lo mejor otras zonas de España no tienes, y eso pues me ayudó a perder un poco el miedo, la vergüenza, lo que fuese, de interactuar con gente de otros países y sobre todo con europeos, ¿no? Y bueno, ya digo, y de repente, pues bueno, hice el servicio militar en España, y al terminar me llamaron y me dijeron, oye, que el jefe de la delegación en el Parlamento Europeo está buscando un asistente que tenga un poco de experiencia política y tal y cual. Y ¿Estamos hablando de qué año ahora mismo? En el 2000, no, perdón, 97. No, en 97, vale. ¿Y tú en ese momento tenías percepción de qué es el Parlamento Europeo, cómo funciona y demás? Nada. Aquí hay gente que, claro, después de estos años me ven como que yo he nacido aquí. Ya. No, yo vine como todos. Desgraciadamente, en España, como pasa en la mayoría de los países europeos, no te forman desde pequeño sobre la Unión Europea. O sea, la Unión Europea, que está decidiendo el 60% de lo que te afecta diariamente, y no lo tienes, no te lo enseñan, no sabes. Yo he abogado desde hace años, y lo llevo abogando porque se incluya la Unión Europea en los estudios de secundaria, lo que haga falta, vamos, de bachillerato, de lo que sea, o como se llame ahora. Es decir, es fundamental. Si es que no hace falta, no es para que tú vayas a Bruselas a trabajar, no, es que la empresa en la que vas a estar, tarde o temprano le va a tocar algo de Bruselas. Sí, esto pasa mucho. Yo creo que en España esa percepción de que realmente de aquí salen un montón de leyes, medidas, reglamentos que luego se acaban aplicando por completo, o que tienen algún impacto, no se esa percepción. Y ahora no paro con mi parte académica europea. Estoy en todos lados enseñando sobre la Unión Europea. En mi caso particular, con la gran fortuna de que a la teoría añado pues casi 25 años de experiencia, ¿no? Y claro, porque tú al final como diputado vas a hacer 20 años, ¿no? Por lo que he visto, próximas... Sí. Y anteriormente, bueno, yo empecé secretario general del Partido Popular Europeo en el año 2002, 2 años antes de eso, y luego había estado de asistente. O sea, como quien dice, yo había hecho el camino, paso a paso. paso a paso, ¿no? Total. ¿Recuerdas todavía ese primer día de eurodiputado? Primero volví a España porque estuve con el presidente Aznar, me llamó para ser ayudante suyo 4 años, con lo cual tuve la experiencia de gobierno interna y para mí un privilegio con 28 años estar de ayudante personal. Total, que son los que tengo yo ahora. Gobierno, claro. Pues no te cuento, o sea, fue pues increíble y tal, y me dio también la perspectiva de lo que es la defensa de los intereses de un país en los consejos europeos, y no solamente desde la perspectiva europea, sino también nacional y tal, ¿no? Y después de eso, efectivamente, pues bueno, en un momento dado le dije al presidente Aznar que quería volver a Bruselas. Bueno, no fue entendido por mucha gente. Creían que yo, pues decía, ¿cómo va a ir a Bruselas si ahí no hay nada y tal? Y por lo tanto yo dije, mira, a mí, con lo cual puedo decir que a mí no me mandaron a Bruselas. Yo vine voluntariamente. Yo escogí, tuve la intuición, percepción, llámalo como quieras, que dice, yo al final digo, mira, yo creo que se acabará mandando en Bruselas. Tal y como está yendo esta Unión Europea, vamos, le guste o no le guste a muchos, es decir, por necesidad vamos a una unión. ¿Que yo veré la unión política? Chico, no lo sé. Yo no sé si llegaré a verla. Es el sueño, pero todavía falta mucho. Es una unión económica donde los Estados miembros siguen mandando, y nosotros vamos arañando desde Bruselas, igual que desde Washington hacen con los Estados norteamericanos, vamos añadiendo legislación y competencias. ¿Por qué? Porque al final pluribus unum en Estados Unidos, y aquí unidos en la diversidad.
y tenemos que estar muy unidos, como nos ha demostrado el COVID, como nos demuestra la crisis económica, como nos demuestra la guerra de Ucrania, que al final aquí por libre no puede ir nadie. Mensaje para todos, pues para los que se quieren separar en España, para los que se quieren separar en Europa, mira cómo ha ido el Brexit, cómo le está yendo al Reino Unido, es decir, mira, al final la cabeza te dice la razón, y estoy seguro que la mayoría lo piensa así dentro de la sociedad europea, es decir, oye, mira, estaré o no contento con estas instituciones europeas, serán más o menos tal y cual me representan o no, es más o menos democrático, no sé qué, pero en el fondo la intuición te dice que 27 países hacemos algo más en el contexto mundial hoy que no uno. Por separado. Sí. Entonces, pues bueno, en fin, yo, pues, como digo, pues me hablabas un poco de mi primera sensación, ¿no? Como tu primer día como eurodiputado, ¿no? Después de haber sido asistente, tal, no sé qué, tal, y decir, oye, pues vamos a ponernos... Es que yo soy una persona de mucho movimiento, mucha actividad, y desde el primer momento pues lo puse, en fin, yo no iba al Parlamento Europeo a quedarme callado. En fin, yo creo que esto es, por ejemplo, que he sido 20 años secretario general del Partido Popular Europeo y he dejado una cierta impronta de persona no conformista. Luchaba por una mayor politización de Bruselas, una ciudad, cuando yo llegué, a mi juicio, excesivamente burocratizada, que lo sigue siendo en algunos aspectos. Eso te iba a decir, se ha ido más o menos. Pero necesitaba un mayor política. ¿Por qué? Porque así la gente se siente más representada. ¿Por qué la gente no se acerca a Bruselas? Porque no hay debate, porque no lo escuchan, porque hay consenso y tal y cual, ¿me entiendes? Y porque pues, en el pasado eran más funcionarios los que llevaban esto, ¿sabes? Es decir, yo pienso, pues a través del debate político la gente al final se interesará. Y bueno, pues cada vez está, la verdad que está ocurriendo, esta ciudad está cambiando, ya mis años de experiencia me indican que hay un cambio, una evolución. No es que la política, en fin, yo sé cuál es la opinión que hay hoy en día de la política, ¿no? De los políticos. A mí me da exactamente igual. Alguien tiene que hacer esto, ¿no? Alguien tiene que ocuparse, alguien tiene que asumir responsabilidades. Claro, pero yo animo a gente constantemente, allá donde voy, universidades, sitios, tal y cual, a gente a decir, oye, si tú has tenido, como yo he tenido, el privilegio de una educación universitaria, ¿me entiendes? Tal y cual, ponla al servicio. Es decir, porque dicen que esto ahora no está de moda y no sé qué, tal y cual. Oiga, ¿y quién asume la responsabilidad? ¿Quién va a venir aquí si no? En nombre de los españoles. Es decir, si usted ha tenido la formación y usted tiene la capacidad necesaria, asuma esa responsabilidad. ¿Por qué crees que en el tema concretamente de la Unión Europea, concretamente de los eurodiputados, más aún, existe ese mantra de que venís aquí, no trabajáis, que es gente que luego, bueno, viene, ficha y se va? ¿Por qué crees que se ha acabado creando ese mantra? Porque al principio de los tiempos de la creación de este Parlamento Europeo tenía cierto senso. Este Parlamento no tenía ningún poder. No se lo daban los tratados, los países no cedían, los parlamentos nacionales, etcétera, etcétera. Y este Parlamento era un parlamento solamente para resoluciones. Bueno, disonantes, tal, no sé qué, en fin, los derechos humanos en Kazajstán, los problemas en Namibia, pero bueno, en fin, es decir, pero no tenía un poder real legislativo, y esto llega ya ahora, afortunadamente, gracias a los tratados de Maastricht, bueno, en fin, luego ya, y finalmente Lisboa, donde este Parlamento es un colegislador con la Comisión Europea y tiene poder de veto sobre los presupuestos de la Unión Europea, puede tumbar la Comisión Europea en un momento dado, ejercer esa moción de censura. O sea, que empieza a ser un parlamento como los que conocemos. Luego esa fama del pasado respondía un poco a eso. ¿Entendible? Perfectamente. No es el caso hoy en día. Por eso la gente tiene que tomarse un poquito más en serio las elecciones europeas, porque esto ha cambiado. Y ese es el mensaje que tenemos que transmitir. Oiga, las elecciones europeas, que son el año que viene, el 2024, hay que tomárselas en serio, ¿eh? Porque los que elija usted van a decidir el 60% de su futuro. Si no más ya, dentro de un año o lo que sea. Es decir, no puedes estar aquí pensando que las elecciones europeas es la oportunidad para dar una bofetada a no sé quién, o para votar al iluminado de turno, como hay por ahí, ¿no? Y tal. Es decir, oiga, yo me lo tomaría más en serio. Porque si no, las encuestas lo dicen, avanzan los extremos. Yo sé que esto puede ser la pregunta a lo mejor del millón, pero como diputado, claro, ¿qué capacidad tienes tú o cómo intentas tú, más allá de dar charlas, por ejemplo, que entiendo que puede ser una vía, para intentar concienciar a la gente de la importancia de las elecciones europeas? Yo renuncio a hablar del acervo comunitario.
Es que si no ya has perdido al 50% de la gente mínimo. No menciono Consejo Europeo, digo Gobierno Europeo. Utilizo términos que la gente me pueda entender. Llevo años entrenándome en eso. Al principio me miraban muy mal mis colegas porque parecía que yo, en fin, rebajaba el tema europeo. Es decir, porque estaba mucho en el mundo universitario, académico y tal, ¿no? Es decir, yo renuncio a eso. Perdone, hay que sacar a la Unión Europea de las universidades, del mundo académico. Es en la calle. Gente que voy por todos los pueblos y distritos y ciudades y tal y cual, que me dicen, oye, allá en Europa y tal. Le digo, señora, que estamos en Europa. Que es que, claro, que hay que empezar a hablar un poco también con claridad. No es culpa ni es una maniobra siniestra, una conspiración este lenguaje. Simplemente es una cuestión banal, pero muy importante, que es la traducción. Claro, los traductores buscan palabras porque estamos produciendo nueva legislación para toda Europa, hay que aplicarla y tal, y se buscan términos lo más parejo en el idioma. Y se han rescatado términos muchas veces incluso del español antiguo para utilizar terminología europea. Eso no puede ser. Y es deber, creo, de un político traducir el lenguaje comprensible de lo que estamos hablando. Eso te iba a preguntar, o sea, ¿crees que no sé si el 100% de la responsabilidad para hacer esa traducción debe recaer en los eurodiputados? Y luego no somos profetas de estos que aparecen, porque claro, ¿cuántos somos españoles de eurodiputados? ¿50 y pico? Para 45 millones de españoles. Dicen, no, es que están desaparecidos. Pero claro, piense usted, pensemos todos. Es decir, tenemos, y eso es lo que siempre digo yo, tenemos 300 diputados en el Congreso de España, tenemos 200 y pico lo que sean senadores, tenemos cientos de diputados en las cámaras regionales. Son ellos los que tienen que hablar de Europa. Son ellos que además están viendo muchas veces los beneficios, los alcaldes, en esas inauguraciones de puentes donde aparece una pequeña banderita que pone ahí financiado por la Unión Europea, mientras el alcalde está diciendo soy yo el que he hecho esto. Por eso te comentaba, es decir, yo no sé hasta qué la punto... obligación es de ellos de tener que hablar de Europa. Claro. Y de los beneficios que está trayendo Europa. Yo en esto, en mi partido, insisto mucho, mis colegas lo saben muy bien. Y me temen porque siempre vengo con eso. En otros partidos deben hacer lo mismo. Es decir, si hablamos todos de Europa, entonces esto avanza. Para que sepan los españoles que lo intuyen, pero hace falta que también se lo cuenten lo que le ha beneficiado pertenecer a la Unión Europea. Pero claro, es que en política nacional nadie lo cuenta. Es más, deberían estudiarse un poquito más la Unión Europea los políticos nacionales. Yo cuando voy de campaña y me invitan por ahí, no solo en campañas europeas, municipales, tal, locales, yo cuando voy a, yo qué sé, pues voy a Jaén. Oye, yo en el tren y en mi casa previamente me estudia un poquito cómo está el tema y cuáles son las prioridades de Jaén, la producción del olivo, cómo está el tema universitario en Jaén, en fin, porque me han invitado a la universidad o lo que sea. Pero en España, es decir, al final... lo que tienen que hacer mis compañeros, socialistas, populares, podemitas, lo que sea, tal igual, es aprender más de Europa. Porque si no, pasa lo que pasa, que se me vuelven euroesceptiquillos. Pues no. Sí, pero en España yo creo que esto es una tradición utilizar a la Unión Europea como un arma arrojadiza. Y precisamente cuanto menos se sepa de ella... No era tradición, todo lo contrario. Cuando había bipartidismo, perfecto o imperfecto, a gusto del consumidor, había consenso sobre el tema europeo e internacional. Y a España le fue muy bien con eso. La irrupción, lógica, las circunstancias, lo que pasó, en fin, la crisis económica y tal y cual, la irrupción de nuevos actores ha hecho que se rompa ese consenso en política internacional y europea. Y eso a nuestro país no le ha beneficiado. Lo acabas vislumbrando... No lo digo porque pertenezca a uno de los partidos del bipartidismo, lo digo simplemente porque es la realidad de las cosas. Y eso ha pasado no solo en España, está pasando en muchos sitios. Es más democrático tener más partidos, tal, está la discusión, ¿me entiendes? Que podemos tener tal, más... Oye, yo, por supuesto, en un sistema democrático, yo soy un demócrata, oye, cuantas más la gente más se sienta representada, mejor y tal y cual. Pero claro, también tienes que saber que hay unas consecuencias de ello. Y una de ellas, te digo, que es lo que me toca a mí, la obsesión que he tenido en los últimos 30 años, que es la política internacional de nuestro país y europea específicamente. Y, pues, en fin, no, pues ya te digo que se han roto esos consensos, desgraciadamente. Sí, yo creo que al final hay cosas positivas y negativas, como en todo, evidentemente. O sea, el tema del Brexit, que lo mencionabas antes brevemente, yo creo que, a ver, una cosa negativa, evidentemente, es que sale un Estado miembro como tal de la Unión Europea sin realmente tener unas consecuencias claras o siquiera cómo es el camino para salirse de la Unión Europea, pero
acabé encontrando bastantes cosas positivas dentro de lo malo. Y es que me ha sorprendido, yo soy de Murcia, y a mí me sorprendió que incluso en los propios pueblos de Murcia la gente estaba hablando de política europea, a lo mejor sin incluso darse cuenta de ello, al hablar del tema del Brexit. Hombre, sí, pero no a costa de que el Reino Unido deje la Unión Europea. Total, pero algo positivo tenía. Es decir, eso ya había pasado y a mí me sorprendió decir, vale, hay gente interesada por una vez en cómo funciona la Unión Europea en ese sentido. La gente vio el problema. Claro. Dice, la gente de repente dice, en Murcia y en España dice, oiga, España no va a dejar la Unión Europea, claro, es decir, oiga, de repente, y entonces todo aquello que tenías de dudas tal y cual se disipan inmediatamente, decir, oye, que no me toquen esto. Ya. Como ha demostrado, por cierto, los fondos europeos, es decir, ahí está Europa, cuando vienen mal dadas, ahí está para ayudar. Que eso es también una manía que tenemos en nuestro país, que yo lucho constantemente por cambiar. ¿Por qué recibir fondos europeos es celebrado? Todo lo contrario, debería celebrarse que un país no necesita fondos europeos de recuperación o resiliencia, o como quieran llamarlo. Resiliencia, ¿ves qué palabreja? No, sí, sí, el tema de los fondos. Es decir, yo creo que un país, yo creo que funciona bien cuando no necesita ese tipo de ayuda. Es la lógica de las cosas. Lo que no puede ser es que seamos un país que cuanto más ayuda, más felices estemos. No, señor. No. Yo quiero ser como Alemania, que no sabe qué hacer con lo que le ha tocado los fondos de recuperación. Yo quiero ser como Alemania. Yo quiero tener esa ambición y siempre la he tenido. Siempre la he tenido. A mí lo de volver al corazón de Europa a mí me parecía una solemne tontería. Lo que hay que ser es la cabeza de Europa y estar en la cabeza de Europa. Y España tiene posibilidades y el problema, nuestros peores enemigos somos nosotros los españoles, que creemos que somos inferiores. Tenemos un sentimiento de inferioridad respecto a otras nacionalidades europeas absolutamente injustificada. Y debemos cambiar el chip. Ni los alemanes son perfectos, ni los suecos son no sé qué. Es decir, España tiene posibilidades y capacidades para liderar. Y tenemos gente para ello. El problema es que no nos lo llegamos a creer. Y tenemos esa manía de creer que todo al norte de los Pirineos es magnífico y dorado y funciona y tal y cual. Yo, lo primero cuando vienen grupos de visitas siempre les explico, les digo, ¿sabes cuántos días a la semana te recogen la basura en Bruselas? 1. En tu ciudad, en España, te lo recogen cada día, ¿no? Y por la noche, no como aquí en Bruselas a las 8 de la mañana a pleno tráfico. Ya. Es decir, intento con ejemplos muy básicos vencer esos miedos y esos prejuicios y esos sentimientos un poco de inferioridad, por Dios. Todo lo contrario. España tiene historia, capacidad y gente para liderar. Y además con un sentimiento mucho más proeuropeísta que otros que hablan mucho y que no lo tienen tanto. Pero bueno, en fin, no cejar en el empeño. ¿Tú te acabas imaginando Aparte de esa manía también, pero eso es más mediterráneo, latino, de hablar mal de nosotros fuera. Oye, nos encanta hablar mal de nosotros cuando salimos de nuestro país. No. Sí, pero también yo he visto que los españoles que acaban aquí acaban amando mucho más a España que cuando estás dentro. Te acabas dando cuenta de las ventajas que tiene, de lo bonito que es el país. No, claro. Hombre, hay que vivir en Bruselas, efectivamente, sí. Pero claro, como no van a ir 40 millones de españoles a vivir a Bruselas, para entender que Bruselas, oiga, las calles no están pavimentadas de oro, ¿eh? Ya. Ni todo funciona perfectamente. Para nada. Y que, oye, los servicios que tengo en mi ciudad, en mi caso de Majadahonda o en Madrid, pues la verdad, comparado con esto, oiga, pues no está mal. Sí, la diferencia es bastante, pero claro, bastante esto grande. gente que no tiene la oportunidad. Karim, no tiene nuestra oportunidad de poder vivir en esta ciudad y comparar, pues claro, hay que explicárselo. Sí, pero también porque Bruselas al final se vende como concepto. O sea, es como Bruselas decide no sé qué, Bruselas se vota y bueno, Bruselas, sobre todo entre comillas, es una ciudad más al final también. Sobre todo para lo malo. Sí. Cuando es algo positivo no suena para nada. Ya. Bueno, perdón porque había un pequeño corte por temas técnicos, pero ya estamos otra vez. Estamos hablando del tema de Bruselas y demás. Yo quería preguntarte, ¿tú visualizas en algún momento que cambie esa imagen de Bruselas como ente malvado o incluso el tema de eurodiputados como gente vaga que no hace nada? No. Mi familia en Estados Unidos, parte de ella puede vivir en Nebraska, Omaha. ¿Te crees tú que piensan que Washington es una ciudad del bien y que está velando por sus intereses? Ya. No, hombre, no. Donde está el poder siempre va a ser criticado. Y cada vez se va a criticar más Bruselas porque cada vez hay más poder en Bruselas. Luego hay que acostumbrarse. Y muchos funcionarios aquí me dicen, es que no entiendo por qué no están criticando y tal y cual. Y digo, hijo mío, porque no estamos acostumbrados. Cuando tienes poder político, la prensa, la opinión pública y tal y cual, es casi su deber, lógicamente, criticar lo que estés haciendo mal.
también lo que haces bien de vez en cuando, pero bueno, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Eso es la política. Ya. Yo creo que, pues claro, cuanto forma vaya acumulando más presencia y más poder político, pues es normal. Yo creo que también, entrando, o sea, comparto contigo lo que comentas, yo creo que también muchas veces la gente critica, esto lo veo en mis vídeos de YouTube o mis directos en Twitch, es por desconocimiento, que en parte lo entiendes porque esto es tan complejo y muchas veces se vende, lo que decías tú, con un lenguaje tan técnico, que dices, es que no me voy a meter en esto, si tengo 5 minutos libres hoy, no los voy a emplear en leerme la última ley que ha salido del Parlamento Europeo. La Unión Europeo. Europea no entra, no, hasta que les toca. Cuando aquí tenemos los diputados, podemos traer grupos de visita de gente. Invitamos, ¿no? Y entonces, pues cada año pues, puedes invitar a 100 personas, invitamos en grupos de 20 y tal y cual, ¿no? Yo siempre pongo la misma prueba. Por ejemplo, grupo de Castilla y León, 20 personas que vienen y tal y cual, y muy bien. Y digo, Valladolid, vienen de Valladolid. Ah, muy bien, muy bien. Digo, ¿venís de Valladolid? Ah, que oye, qué bonito, tal, no sé qué, tal y cual. Digo, muy bien. Oye, no, es que, eurodiputado, es que allí no sabemos lo que hacéis aquí. Esta es la pregunta, siempre la primera pregunta, la segunda y no hay tercera. La primera pregunta, cuando se me desmelenan, empiezan a preguntar, que me cuesta al principio siempre que pregunten, eso los españoles tenemos un problema, que nos viene del colegio, donde no se premiaba la pregunta, sino que se humillaba, desgraciadamente, error de nuestra educación. Y bueno, pues digo, Valladolid y tal. Digo, oye, y no, yo estoy totalmente de acuerdo, efectivamente, que aquí no sabéis lo que hacemos y tal y cual. Digo, pero bueno, venís de Valladolid. Ahí tenéis el Parlamento regional, ¿no? Tenéis las Cortes de Castilla y León. Oh, sí, por supuesto, en Valladolid. No va a estar en León, está en Valladolid, claro. Muy bien, fenomenal. Oye, qué bien, qué orgullo. Muy bien, ¿qué se discutió la semana pasada en las Cortes de Valladolid? Dejo una pausa teatral de 5 o 6 segundos, tal y cual, y decir, por supuesto, a veces hay uno, ¿sabes? Ya. Por estadística alguno tiene que haber. Obviamente, pero bueno, que no he tenido muy pocas ocasiones para eso. Ya. Digo, si no sabéis lo que se ha discutido en las Cortes de Valladolid, de Castilla y León, que está al lado de vuestra casa, ¿cómo puedo aspirar yo a que sepáis lo que estamos discutiendo en Bruselas? Sí, pero seguro que las Cortes de Valladolid se critican menos que lo que pasa aquí en Bruselas también. Se critica igual. ¿Tú qué te crees? Que piensan que los que están en las Cortes de Valladolid están trabajando para ellos y tal y cual? Que yo sé que hay miles de políticos que no salen en las noticias, que están trabajando diariamente, sanamente, por los ciudadanos. ¿Te crees tú que van a opinar positivamente de eso? No. Todo lo que hay. Bienvenido a la política, donde los que pues han hecho desgracias pues ocupan todos los titulares, y los que intentan hacer las cosas bien y están diariamente trabajando para llevar reguladamente un sistema democrático de libertades, que a veces tiene sus imperfecciones, pero que es lo que queremos, chico, hay miles que trabajan diariamente, que no salen en los periódicos, ni en las radios, ni en ningún lado, y yo conozco a muchos de ellos. En fin, es decir, pues criticarán igual, lo van a criticar igual que nosotros y tal. Es decir, pero lo que quiero con este ejemplo es decir, tienes que hacer un esfuerzo. ¿Qué pasa? ¿Cuándo se interesan por las Cortes de Valladolid? Cuando hay algo que les toca a ellos. Oye, si yo tengo una empresa de transportes y de repente las Cortes de Valladolid me hacen una legislación, ¿me entiendes?, para cambiar el tipo de autobús que yo puedo circular, no sé qué, tal igual, pues lógicamente pues me interesaré. Y lo mismo pasa con Bruselas, cuando les toca, empresas españolas y tal y cual, bien que vienen todos. Eso sí, como muy a la española, a último minuto, pican Flandes, en vez de otros que vienen todos cuando todavía se está desarrollando la idea, ya vienen a intentar influenciar esa idea. Nosotros no. Nosotros, desgraciadamente, la experiencia que tengo es que la empresa española y los lobbies, como quieras decirlo y tal y cual, son siempre... Ahora está cambiando, pero bueno, en fin, último minuto y pican Flandes. ¿Y tú crees que una asignatura, por ejemplo... Lobbies me refiero no solamente los lobbies estos, no, me refiero, sí, por que ejemplo, con ese concepto también... las comunidades autónomas son lobbies. Sí. Ah, claro, si yo quiero defender un interés de la Comunidad Autónoma de Baleares o de Navarra y tal y cual aquí, ¿me entiendes?, porque les toca una legislación europea, eso también es lobby, pero es lobby muy bueno, ¿verdad? Porque afecta a los ciudadanos, pues como todo. Ya, lo que pasa, el concepto se ha pervertido mucho y yo creo que en España todavía no se termina de entender qué realmente es un lobby. O sea, cuando le dices a alguien que UNICEF puede ser un lobby, dices, no, hombre, pero un lobby es algo negativo que intenta machacarnos o sacar algo adelante, perjudiciándolo. Eso es muy mediterráneo. Bueno, que te comentaba que al final el tema de los lobbies yo creo que no se ha entendido muy bien porque
cuando a alguien le dices que UNICEF, por ejemplo, es un lobby, se quedan como, bueno, pero esto cómo puede ser, si un lobby se supone que es por algo malvado y solo quiere sus intereses, y realmente no. Al final un lobby es parte de un proceso que te va a enseñar, digamos, a ti como político un poquito más del panorama en el cual vas a legislar al final. Yo soy vicepresidente de dos fundaciones en España. Lobby. Ya. Una dedicada a la infancia y otra al discapacitado. Pues es igual de lobby que otros. Sí, sí. Al final, lo que tiene que estar es muy bien regulado. Total. Transparente. Y en eso Bruselas está yendo ahora mucho mejor. Hay una lista en la Comisión Europea donde se tiene que apuntar todo el mundo si quiere hacer lobby. Eso en España no existe. Ya. Es muy negativo, pero resulta que en España no está tan regulado. Debería estar regulado y transparente, como pasa en las sociedades anglosajonas. Es normal y lógico. Pongo el ejemplo. Sobre todo cuando eres nuevo aquí eurodiputado, ya no es mi caso, pero vamos, te tocan informes porque a veces dices, oye, te ha caído, ¿no?, del cielo. A mí me tocó al principio, bueno, yo la primera vez que era eurodiputado me tocó uno de transporte por cable, es decir, funiculares y demás. Bueno, oiga, yo, sinceramente, no soy ingeniero, no tengo ni idea de funiculares, tal y cual. Me tocó el informe que me tocó estudiar, porque tenía que reformar, a base de ese informe, una legislación sobre transporte por cable y tal, que era muy importante. Oye, pues si eres un tío serio, tienes que aprender. ¿Y cómo lo haces? Aparte de leyendo, informándote, pues vienen los especialistas, no solamente las empresas de lobby de empresas productoras, no, las asociaciones de consumidores, las asociaciones regionales, porque en los Pirineos tal vez estén más interesados en los funiculares que no en, yo qué sé, en Mallorca. Es decir, lógicamente, claro, y escuchas a todos, y los hay en pro y en contra y tal, y no sé qué, tal y cual, y tú tienes que escuchar a todo el mundo. Y luego, eso sí, dejar claro, oye, quien te haya influenciado de alguna manera u otra, dejarlo también plasmado en el texto. Lógico y normal. Bueno, pues ya está. Pues eso es lo que está ocurriendo ya desde hace tiempo en Bruselas y yo creo que está yendo para bien. Está yendo para bien y es necesario transparencia y regulación. Ya. Y ya por ir terminando, bueno, haciendo la señal de que se acaba el tiempo. ¿Ya? Casi. Una última pregunta que quiero abrir contigo. El tema de porque esto me interesa mucho, el tema de una asignatura como tal de la Unión Europea, que además yo he visto que es algo que por redes has hecho bastante hincapié en que es necesario. ¿Tú crees realmente que una asignatura metida en colegios, institutos, puede ayudar realmente a que se acaben con muchos mantras de la Unión Europea? Es un derecho de gente joven, a que no llegue como llegué yo y como llegaron todos aquí que no teníamos ni idea. Es decir, no está impreso en la educación en España la importancia de este asunto y a las futuras generaciones que les va a afectar el doble o el triple que a nosotros todavía. Es decir, tienen derecho. Es que lo encuentro un derecho al que se le está negando a la gente joven. Es decir, en nuestro país, ojo, insisto, no solo en España, esto es un mal europeo. ¿Por qué? Porque estamos en la eterna lucha donde los gobiernos pues no quieren que se hable. Yo entiendo que tendré compañeros del Congreso que no quieran que sepan que al final el 60% de lo que están aprobando ya viene dado de Bruselas. Cornamos estúpido velo. Pero es así. Tanta historia, el Congreso de Diputados, ahora estamos con la moción de censura, ¿no? Y tal y cual, y jijijaja, bueno, es decir, es todo así, pero el 60% ya viene dado de Bruselas y lo que se dedican allí es a transponerlo. Esa es la realidad. Creo que la gente, y sobre todo los jóvenes y los niños, tienen derecho a saberlo. Es su futuro y les va a afectar no un 60%, probablemente el 80% o el 90%. Luego, yo creo que ese es el mensaje clarísimo. La Unión Europea no tiene marketing como Pepsi-Cola o Coca-Cola, es decir, no se vende sola, no tenemos aquí un departamento de marketing. Vuelvo a mi idea original. Quienes tienen que hablar son los responsables. Son, cuando les ha ido bien, empresarios, políticos en España, tienen que hablar bien de la Unión Europea. Es que cuando les ha ido bien, se callan. Cuando les va mal, todos a criticar. Pero cuando les va bien, no dicen ni mu. Hombre, yo creo que no por nosotros, los que estamos en este rollito, pero por lo que sabes que está haciendo el servicio a tu país, tal y cual, colabora un poquito y habla bien. Cuando te toque bien, la Unión Europea, que a veces hace las cosas bien. Bueno, pues Antonio, te agradezco un montón el tiempo y tus reflexiones sobre todos estos temas.
Se nos acaba, por tanto lo vamos a dejar aquí, aunque pues, hay un montonazo más de temas Sí, que podremos haber tocado. Pero bueno, muchas gracias nuevamente de verdad por tu tiempo. Ojalá, como dices, pues en el futuro la imagen vaya cambiando, tengamos esa asignatura que evidentemente yo estoy más que a favor de que se meta esa asignatura y que sepamos más de la Unión Europea. Pero bueno, ojalá volvamos a coincidir pronto y tengamos una segunda charla. Es un derecho. Sí, sí, totalmente, totalmente. Derecho que no se está cumpliendo. Pero bueno. Ojalá se cumpla. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ti. Y nada, la gente, pues también muchas gracias por haber visto este capítulo nuevo de A Solas con. Y ya veréis en el futuro quién sigo trayendo que seguirán siendo diputados del Parlamento Europeo.